Buenos días, buenas tardes para quienes se conectan desde otros países. En nombre, bienvenidas y bienvenidos. En nombre del DAD, la MIDICI, la Universidad de La Sabana y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, es un gran placer darles la bienvenida a la segunda conferencia de nuestro ciclo virtual Comunicación Científica para la Diplomacia Científica. Es para mí un gusto acompañarlos hoy. Mi nombre es Daniela Herrera. Soy directora del Departamento de Iniciativas Globales en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y los estaré acompañando en esta sesión de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de un experto excepcional de asesoría política, el politólogo Dr. Gunther Myhrvold, quien compartirá con nosotros aprendizajes y reflexiones basadas en su amplia trayectoria profesional, con la charla titulada Buenas prácticas y estándares de calidad en la asesoría política científica, experiencias de Alemania. Antes de presentarlo formalmente, voy a empezar a compartir unas palabras sobre la temática en general de este ciclo que tenemos estas semanas, que hemos titulado Comunicación para la Diplomacia Científica y pues que hemos estado detrás de la organización, las instituciones que ya mencioné, y quiero contarles un poco cómo surgió esta iniciativa. En los últimos años, la diplomacia científica se ha consolidado como un concepto clave para la ciencia, la formulación de políticas públicas y la cooperación internacional en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Colombia ha logrado avances importantes en este campo, en gran parte gracias a la labor de la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científica en Colombia, MIDICI. La MIDICI es una plataforma de colaboración que reúne a más de 50 instituciones, entre ellas universidades, centros de investigación, ministerios y aliados internacionales también, con el objetivo de promover la ciencia como motor de la política pública y la cooperación internacional. Desde la Fundación Universitaria Juan N. Corpas nos enorgullece hacer parte de esta mesa y pues hemos venido interactuando hace un poco más de un año, teniendo en cuenta nuestra trayectoria como institución, que ha sido pues de más de 50 años al servicio de las comunidades, desde la salud, la educación y las artes. Y desde allí hemos contribuido positivamente a nuestro entorno, formando profesionales capaces de hacer frente a los desafíos globales. Entonces, precisamente este rol y esta participación en la MIDICI ha significado para nosotros seguir promoviendo espacios para que la investigación esté al servicio de las sociedades. Por eso el interés particular en esta temática que hoy nos convoca y este trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses. Ahora hagamos un corto recorrido de cómo llegamos hasta acá. En septiembre de 2024, la MIDICI, la Oficina Regional del DAD en Bogotá y la Universidad del Bosque organizaron el taller Diplomacia Científica en la Práctica, en el que participaron más de 90 personas de Colombia y del exterior. El objetivo fue explorar cómo se puede aplicar la diplomacia científica en el trabajo cotidiano de universidades y en la formulación de políticas. Los resultados de este taller están disponibles en nuestra guía virtual, que ahora van a ver en un momento proyectado, ahí ya está proyectado en pantalla, y que les invitamos a consultar. Uno de los hallazgos más destacados, ahí también tienen, creo que en el chat, el enlace para que lo puedan consultar. Uno de los hallazgos más destacados fue la necesidad urgente de fortalecer las capacidades en comunicación científica, una herramienta esencial para el éxito de la diplomacia científica. Y tiene todo el sentido. La comunicación científica está en el corazón mismo de la diplomacia científica. Por eso se han planteado varias preguntas importantes. ¿Cómo comunicar el conocimiento científico más allá de la comunidad académica? ¿Cómo llegar efectivamente a distintos públicos no especializados? ¿Cómo transmitir hechos científicos a quienes toman decisiones políticas? ¿Qué estrategias y técnicas hacen que esta comunicación realmente funcione? Por eso, además de un taller presencial con 26 participantes que realizaremos próximamente en Bogotá, hemos lanzado este ciclo de conferencias virtuales con el objetivo de abordar estas preguntas y abrir conversaciones a una audiencia más amplia en América Latina. Esta serie es organizada conjuntamente por la MIDICI, la Universidad de La Sabana, la
la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en colaboración con el TAD. Y aprovecho para agradecerle a Reinhard por su confianza en este proceso y por supuesto a Alejandra de la Sabana, que ha sido un apoyo muy grande, y a Katarina Tanish, que también ha estado trabajando fuertemente con nosotros en este proceso. Y este programa forma parte del programa 10, Diálogo sobre Estrategias Innovadoras en Educación Superior del TAD, impulsado por la Conferencia de Rectores de Alemania y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Después de la conferencia de la semana pasada, con la que arrancamos esta serie de conferencias de la doctora Nicole Bickler, con el tema Science Communication as Knowledge Transfer, estamos especialmente complacidos de contar hoy con el doctor Gunther Mayholt como segundo conferencista de la serie. El doctor Mayholt es politólogo con una larga trayectoria y amplia experiencia tanto en la investigación y docencia en diversas universidades de Alemania y América Latina, como en la asesoría política científica. A continuación, quiero nombrar solo algunas de estas más destacadas partes de su trayectoria. Después de su doctorado en la Universidad de Regensburg, el doctor Mayholt se desempeñó durante 8 años como director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en México y América Central, encargado de la asesoría política en estos países. Desde agosto de 2011 a junio de 2015 fue titular de la cátedra especial Wilhelm y Alexander von Humboldt en el Colegio de México y en la UNAM, financiado por el DAD. Además, ha acompañado al DAD durante muchos años como evaluador en diversos programas, brindando un valioso apoyo con su experiencia. Hoy en día, el doctor Mayholt está vinculado a la Universidad Libre de Berlín y a la Fundación Ciencia y Política en Berlín, donde se desempeñó, entre otros roles, como subdirector entre 2004 y 2023. La Fundación Ciencia y Política es una institución científica independiente y uno de los think tanks más grandes de Europa en la intersección entre ciencia y la política. La Fundación brinda asesoramiento a responsables políticos en temas de política exterior y de seguridad, así como asuntos internacionales. La misión principal es asesorar al Bundestag alemán y al gobierno federal de Alemania, pero también a responsables políticos de organizaciones internacionales claves como la Unión Europea, la OTAN y las Naciones Unidas. Dentro de la fundación, el doctor Mayholt es un experto destacado en todos los temas relacionados con América Latina. La presentación tendrá una duración aproximada de 30 minutos y luego abriremos un espacio para preguntas. Les agradecemos que vayan dejando a lo largo de la charla sus preguntas. Nosotros las iremos recogiendo para al final poder plantearlas al doctor Mayholt. Muchas gracias, doctor Mayholt, por acompañarnos el día de hoy, y el espacio es todo suyo para que tengamos el placer de escucharlo. Ahí ya lo estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias, especialmente por la amable presentación, y gracias a todos que nos acompañan en este espacio. Y sin perder más tiempo, quisiera pedir que podamos empezar a proyectar la presentación, que me va un poco a ayudar para guiarme por este tema. Si estamos refiriéndonos al tema de lo que es la asesoría política, en esta presentación voy a centrarme mucho en la perspectiva alemana, porque ciertamente la asesoría política ha tenido muy diferentes expresiones en países de Europa, especialmente también en Estados Unidos, y por lo tanto me he permitido tener aquí un esfuerzo de definición al inicio desde el punto de vista alemán, en cuanto el término asesoría política suele referirse al intento de científicos de ayudar a la sociedad y a los responsables políticos, sean
funcionarios sean los mismos actores políticos, a alcanzar los objetivos de la forma más eficaz y efectiva posible, basándose en el conocimiento y al mismo tiempo de la forma más económica eficiente posible. Forma parte del concepto de asesoría política de lo que es el gran techo que es la comunicación del conocimiento, que hace hincapié en la ciencia, que no solo se restringe a lo que se llama la Torre de Marfil, sino que debe proporcionar conocimientos a los responsables de la toma de decisiones en un estricto más estrecho, pero también a la sociedad en su conjunto. Es decir, asesoría política se dirige a los actores sociales y a los actores políticos. Estamos actualmente en una situación de tiempos turbulentos que de cierta manera llaman a que la asesoría política asuma un mayor papel, de cierta manera, protagónico, pero vemos que los retos de la incertidumbre que hoy nos acompañan piden mucho de la asesoría política. Pensemos en la situación del COVID, cuando había, digamos, muchas opiniones de expertos diferentes y controvertidas. Está en Europa la guerra de Ucrania, que ha también cambiado el perfil de la asesoría política científica, porque de pronto había una corriente muy articulada en cuanto a que estaba tratando de moverse con posturas normativas. Está el tema del cambio climático, que pide un acercamiento interdisciplinario e internacional para poder realmente llegar a conclusiones de esto, el mismo tema migratorio, y actores políticos que le hacen un poco difícil la vida a la asesoría política porque, digamos, no están realmente en un perfil que permita realmente prever en qué dirección se estén desarrollando las cosas. Estamos entonces en una situación donde el conocimiento se ha vuelto mucho más inseguro. Y esto es justamente el problema de la asesoría política científica, porque los clientes, los políticos, los actores sociales están esperando posiciones duras, robustas, claras de la asesoría política, pero desde el punto de vista científico estamos ante una situación que las condiciones la hacen muy difícil poder llegar a estas presentaciones de carácter robusto. En nuestra perspectiva, las universidades, los centros de investigación, todo lo que se percibe como el sistema científico alemán, ha sido definido desde 4 puntos pilares que debería orientarse. Es lo clásico de la investigación y de la docencia. La tercera dimensión que tienen de cumplir es la creación de infraestructuras científicas, desde bases de datos hasta los mismos laboratorios, etcétera, que necesitan. Y el cuarto, y este ha sido bastante discutido, es la transferencia del conocimiento. Es decir, acercarse a socios ajenos al ámbito científico para impulsar el desarrollo de la sociedad basado en la ciencia y responder mejor a las crecientes expectativas de la política de la sociedad respecto al rendimiento del sistema científico. Esta posición de que las universidades, los institutos de investigación tengan también como cuarta tarea, igualmente al mismo nivel como investigación de ciencia e infraestructuras, la transferencia,
Ha sido en Alemania un proceso bastante difícil porque hay muchas posiciones en el ámbito académico que ven la transferencia como algo no científico. Esto es comunicación, esto es hacer propaganda, ponerse en lo personal, en el centro del interés, y no es científico. Pero la, digamos, instancia más alta que tenemos en Alemania en el sector científico, que es el Wissenschaftsrat, el Consejo de las Ciencias, en un documento reciente ha reforzado la necesidad, especialmente también ante los sucesos en Ucrania y en la relación con China, que la seguridad del conocimiento, es decir, que no puede ser influida desde intereses ajenos al sistema del conocimiento o de investigación, tiene que garantizarse y al mismo tiempo, y a través de estas medidas que se tienen que concebir, proteger la libertad científica como una precondición de nuestro quehacer académico. A menudo esa transferencia de conocimiento se reduce a la aplicabilidad económica o a las innovaciones tecnológicas. Es decir, lo más inmediato cuando alguien pregunta ¿y qué es transferencia de conocimiento? Siempre sale inmediato, especialmente en las ciencias naturales, el discurso son los patentes. Esto es aplicabilidad, ¿no? Pero nos quedamos cortos con esto si no estamos incluyendo otros elementos. Está la creación de empresas derivadas de ciertas innovaciones, pero los científicos interactúan con la sociedad de muy diversas maneras y por tanto hay múltiples formas como se da esa transferencia. En las ciencias humanas y sociales hay habitualmente transferencias más indirectas y discursivas en la finalidad de aportar a la reflexión social y el debate crítico de los conocimientos científicos. Aquí les tengo, digamos, un listado de actividades de transferencia, siempre tratando de tener también un ejemplo de estos para dejarles claro que es un ámbito muy, muy grande con muy diferentes formas de transferencia y de hecho en lo que vamos a, digamos, estar hablando en lo que sigue es el tercer renglón, servicios de asesoría científica, que es el elemento central que nos ocupa el día de hoy. Si haya interés, podemos posteriormente hablar sobre los otros renglones. En una encuesta que se hizo entre los científicos alemanes, se ha tratado de identificar cuáles consideran ellos, los mismos científicos, las barreras y los potenciales para la transferencia de conocimiento. Y ahí ven que hay entre las barreras la falta de conocimiento, cómo se hace eso. Y además, mi tarea es la investigación, cómo saco yo tiempo para dedicarme a la transferencia del conocimiento, falta de cualificaciones y otros recursos, mientras que ven en las potencialidades más bien el reconocimiento que se puede recibir a través de transferencia en tanto que se considere una actividad equiparable a la investigación y a la docencia. Y ahí es una tarea que las mismas instituciones académicas tienen que asumir, que reconozcan esto como parte igualmente importante como los mismos procesos de investigación. Y entonces, igual que se pregunta cuáles son las compensaciones financieras, los honorarios, el apoyo a las universidades en la creación de redes de cooperación para poder llevar adelante este asunto.
Si vamos mirando al tema de la asesoría científica política, encontramos cantidad de conceptos que se han lanzado, ¿no? Es decir, esta sea una forma de lobbyismo, son las relaciones de comunicación política con los gobiernos, uno entra supuestamente en el tema del agenda setting y del agenda building. Al final se ha concebido solamente como una actividad de relaciones públicas dentro de las instancias académicas. Hay instancias propias que se dedican a eso porque deberían entrarle a esto las universidades, porque están los tanques de pensamiento. Hay un debate conceptual muy amplio que se refiere a qué se debe dedicar este tema, sea al policy advice o al political consulting, que siempre vaya a caer en la tendencia de que haya un groupthink, es decir, que los asesores se identifiquen en demasía con sus clientes y ahí se esté limitando la misma idea de la asesoría. Está el tema que nos ocupa a diario, los fake news. ¿Es la asesoría política científica un instrumento para contravenir a la expansión del fake news o corre la misma asesoría política el peligro de convertirse en un activismo político? Tratemos de ponerle un poco orden al asunto. De hecho, aquí me baso en las ciencias políticas que, digamos, define en principio tres diferentes conceptos de política. Uno es policies. Esto se refiere a los contenidos de la política, y los politics, es decir, los procesos, cómo funciona la política. Y ahí vemos que hay dos conceptos muy claramente divisibles. En teoría, en la práctica se vuelve más difícil. Es el policy advice, es decir, de dar un consejo en cuanto a los contenidos de una cierta acción política, de una cierta problemática política, mientras que el concepto del political consulting incluye muchas cosas comunicacionales, hasta el mismo interés, muy alto por cierto, en los actores políticos que dicen: necesito una fórmula que se venda bien, que me genera mucho apoyo en lo público, en el discurso, en el espacio público, donde diríamos desde el punto de vista de la experiencia alemana, political consulting es otra cosa. La tarea central de la asesoría política científica es el consejo político, el policy advice, para gobiernos, parlamento, administración y partidos. De otro lado están todos los grupos de interés, asociaciones, por ejemplo, ONGs, que trabajan en representación de sus intereses propios o generales en el proceso político. Y ahí están también las empresas, que asumen una representación de intereses de terceros por contrato o contrapago, lo que es lobbyismo. Y la asesoría política científica tiene que diferenciarse muy claramente de todo esto, lo que es lobbyismo, de todo lo que es darle una prioridad a lo que son la generación de interés en la parte de los decisores, tomadores de decisión para sus posturas individuales. La lógica del proceso de asesoramiento, y esto hay que tenerlo muy claro, es siempre la interacción. ¿Ya? Es decir, en la asesoría política por años se ha tenido la concepción de que por un lado ahí arriba están los científicos y abajo están los políticos.
y entonces fluyen los conocimientos de los altos niveles de la ciencia hacia los políticos. Así, hoy en día ya no se percibe el asunto, sino que estamos reconociendo que el conocimiento científico es una base, pero que los mismos políticos también tienen sus propios conocimientos, es decir, sus conocimientos, cómo hacer las cosas, cómo venderlos, cómo lograr que haya, digamos, una aceptación de ciertas posturas en las cuales, lógicamente, los científicos no tenemos tanta experiencia. Es decir, hoy en día es muy claro que no existe una relación lineal entre asesores y asesorados, y estamos en procesos de que el asesoramiento político se concibe más bien como una coproducción con diferentes actores, es decir, tanto de la práctica como del conocimiento académico. Se ha pasado del control por medio del conocimiento al control del conocimiento, y el asesoramiento político es una comunicación de poder. Ahí está la palabra que en Inglaterra se ha vuelto muy central: speaking truth to power. Es decir, siempre tiene que haber la clara disposición de que hay que hablar con la verdad del conocimiento académico científico y no adaptarlo de entrada a las necesidades políticas, sino que hay que hablar también al contrario de lo que los políticos quieran escuchar, esperan o están pensando. Es decir, asesoramiento en materia de políticas es un proceso organizado en el cual se produce o se elabora de forma específica la experticia científica con respecto a un problema concreto de decisión o regulación del destinatario. El dilema del interés por aportar a la resolución del problema, por un lado, y el cálculo de poder presente siempre en el ámbito del político, implica reconocer la diferencia fundamental entre la asesoría y la consultoría política, que aspiran a diferentes niveles de objetivos. Lo habíamos visto ahorita, policies or politics. Y la relativización de la asesoría científica en materia de política ha alcanzado nuevos niveles porque a veces es intermediado por los medios de comunicación que llaman expertos a cualquier persona que conocen y lo llaman ante las cámaras y los micrófonos, por un lado, y por el otro lado ante la personalización de la política, donde cada político trata de movilizar entre sus adeptos también algunos científicos que puedan utilizarse, entre comillas, para fortalecer su propia posición. ¿Qué puede aportar al final la asesoría política científica? Primero, puede ofrecer interpretaciones y patrones interpretativos alternativos basados en conocimientos científicos. Es decir, no se trata de replicar y legitimizar lo que los políticos desean o quieran escuchar, sino justamente ofrecer interpretaciones alternativas. Es una tarea central de la asesoría política científica. Esto crea conflictos, esto crea situaciones donde los políticos se van descontentos, pero ahí estamos. Para eso estamos, no para hablarle a la boca de los políticos. Una mayor atención a los requisitos procedimentales ante la creciente diferenciación de los ámbitos políticos. Es decir, lo dije al inicio, lo vemos muy claro que el alcance político, el alcance
metodológico, el alcance temporal de ciertas temáticas es muy diferente. Si hablo del COVID o si hablo del nuevo orden mundial, entonces son diferentes materias que hay que ir, digamos, confeccionando para la asesoría de manera diferente. Los argumentos científicos pueden establecer conexiones inusuales con la práctica y describir la realidad como también posible de otra manera. Es decir, contravenir el sentido común, contravenir el common sense sin estar sujetos a las obligaciones de la actuación política. Es decir, la libertad del científico es aquí justamente de no tener que subordinarse a los canales discursivos de la política. Es decir, implica reducir la información elaborada desde una perspectiva científica para que sea compatible con la práctica. Es decir, la asesoría política tiene que asumir el reto de que vaya a reducir la complejidad científica en términos que haya, digamos, alternativas viables a discutir con los políticos, pero mantener la frontera entre la visión científica y el sentido común de la práctica. Buena asesoría política no se mide entonces por si los políticos aplican sus consejos, que es siempre lo que a primera vista se ve como lo central, sino en qué medida se aportan ideas a los procesos de la toma de decisión, aunque no sean tomados en consideración. Haber abierto el horizonte de posiciones diferentes, de salidas diferentes a un cierto tema, es esencial para que el fin de la asesoría política científica pueda ser alcanzado. En el debate en Alemania vemos como los 5 I's de la asesoría política científica a la cual tiene que acercarse. Primero, sí tiene que aportar información sobre cierto tema e información de preferencia también que no está en el discurso estándar de la toma de decisiones. Debe ofrecer interpretaciones explícitamente también alternativas a las lecturas dominantes en el discurso político. Tiene que introducir ideas nuevas que enriquecen la toma de decisiones y ofrecen visiones alternativas. Cuarta, y eso es una que muchos políticos, por lo menos aquí en Alemania, siempre nos dicen que lo esperan irritación. Es decir, que no uno ve presentando desde la ciencia las mismas posiciones que ya están presentes en la política, sino justamente ofreciendo vías alternativas, dar algunas luces de pensar en otra dirección, en otra solución que podría ser interesante para desarrollar nuevos caminos. Y, lógicamente, la internacionalidad, que se quiere justamente que se aporten visiones, cómo lo hacen otros, cómo lo resuelven otros países, cómo es visto de una cierta manera un cierto problema diferente en otros países, en otras regiones del mundo, desde el sur global, lo que siempre sea. Estamos viendo, como dije, nuevas situaciones. Un ejemplo que en Alemania fue muy marcado, nuevos formatos de asesoría, donde los asesores pasan de detrás del escenario adelante del escenario. Es decir, había muchos científicos que daban a diario conferencias de prensa con sus recomendaciones. El otro elemento es asesoría política debe ser relevante y orientarse hacia lo que necesita la acción política.
Esto puede hacerse con ciertas demandas que se articulen desde la política a corto plazo sobre problemas actuales, pero a veces ahí vemos exactamente un tema central que hay que resolver, que los horizontes temporales de la investigación científica no necesariamente concuerdan con las necesidades de decisión que tengan los políticos. Y ahí hay una brecha que está presente y que hay que articularse. Es decir, es parte de la ética, de la asesoría política, decir sobre este tema no hay conocimiento seguro o yo como asesor no tengo conocimiento sobre el tema. La tentación que hay entre muchos asesores es que no quererse meter en problemas en tanto que no estén dispuestos a decir no sé o no puedo decir nada seguro sobre este tema, porque eso podría afectar la reputación. En lo que nosotros hemos siempre insistido es la reputación se basa en su conocimiento. Cuando no tiene conocimiento, tiene que dejarlo muy claro. Ahí está el reto de la inter- y transdisciplinariedad, donde no podemos dar respuesta a ciertos temas solamente desde una disciplina. Hay que organizar un proceso y hay que tener muy claro. Esta es la última frase que creo que lo resalté aquí en negritas. Hay que señalar los límites del conocimiento, donde no hay conocimiento cierto, donde hay incertidumbre epistémica y evidencia frágil. Es decir, los límites del conocimiento, aunque la política presione, es decir, díganos qué hacer. Si no tenemos esta claridad en el conocimiento, entonces no podemos dar una asesoría. Entonces ahí está siempre presente la tesis que estamos ante dos comunidades. Está la ciencia que anhela obtener de manera sistemática, controlada metodológicamente, de forma distanciada e intersubjetiva sus resultados. Y por el otro lado, la práctica política impulsado con componentes procedimentales ajenos a la ciencia, como limitaciones de tiempo, impacto de intereses, ideologías o escasez de recursos. Por otro lado, asesoría política tiene que ver mucho con confidencialidad. Es decir, tiene que haber confidencialidad y diagonal también confianza. Eso implica a veces que las recomendaciones sean rápidas, breves y claras para tener cierta viabilidad. Uno de mis ex jefes siempre dice, la asesoría política más eficaz y eficiente lo hice en la recepción de la embajada tal cual y me encontré el ministro o el subsecretario o el asesor ahí y nos fuimos a un lado y pudimos hablar 10 minutos y ahí fue muy condensado, etcétera, ¿no? Pero la ciencia se basa en la diversidad, la provisionalidad, la duda y ciertos criterios de evidencia transparentes que tienen que hacerse transparentes también. Entonces, no es lo que a veces se menciona que la asesoría política fuera la mejor didáctica, un lenguaje sencillo y gráficas más atractivas, porque no puede asumir el papel de aliviar la toma de decisiones o disimular la responsabilidad de los tomadores de decisiones. Como asesores tenemos que tener muy claro hasta dónde llega nuestro conocimiento y en qué momento empieza la toma de decisión. La toma de decisión es de los políticos y ahí entran muchos criterios que ahí aparecen en el lado derecho, ¿no? Ideología, limitaciones del tiempo.
Esto no controlamos nosotros los científicos. Entonces, no dejarse llevar a una situación cuando se mezclan estos límites. El reto es que los políticos y científicos deben entenderse mejor y que tienen que tener claro dónde están las líneas que separan los dos sectores. Deben tener los investigadores científicos también muy claro el contexto político que está presente antes de traducirse en decisiones políticas, y los políticos deben a su vez reconocer los conocimientos que son provisionales, posiblemente inciertos y cuestionables. Por eso no son malas, pero es parte de la ciencia que es insegura y puede ser cambiada, ¿no? Y hay que prevenir la instrumentalización mutua, la politización de la asesoría cuando los asesores son dependientes, o la cientificación de la política cuando son independientes. La pregunta fundamental aparece entonces: ¿debe o puede el asesoramiento científico ocuparse como hacer viable el conocimiento o abordar la utilidad estratégica de los resultados de la asesoría para fines del ejercicio poder? Y ahí están muy claros límites en cuanto a las posibilidades de intervención. Las funciones de la asesoría política podemos definir en varias. Primero, una función de alerta temprana. Por ejemplo, entrar en un proceso de asesoría sobre un tema que los políticos en este momento no lo tienen en la pantalla, porque está muy lejos, porque no está en la coyuntura, etc. Pero como responsables científicos también tenemos que llamar la atención sobre problemas del futuro que ahorita a lo mejor no se están visualizando adecuadamente. La función informativa en cuanto a conocimiento de datos, la función de observación en un cierto ámbito político, la función de escenarios. Ustedes saben que es muy difícil la prospectiva, entonces se tiene que manejar a través de alternativas de decisión en cuanto a escenarios, y la función de traducción en cuanto a las alternativas en la toma de decisiones. Esto se puede hacer en formatos muy diversos. En asesoría individual se puede formar parte de consejos consultivos, se puede ser llamado a comisiones del Parlamento, del mismo gobierno, a comités de expertos. Hay hasta institutos de investigación estatales especialmente dedicados a estos. Hay institutos de investigación comerciales que tratan de influir. También hay institutos privados y, lógicamente, las mismas universidades, donde siempre encontramos de nuevo muchos colegas que dicen: no importa, nosotros lo podemos hacer. Eso es muy fácil, y a veces se ve que no es tan fácil el asunto. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para ya acercarnos al final? Primera, la distancia. Uno de mis jefes siempre dijo: lo que tenemos que mantener es una sana distancia frente al poder. No dejarnos involucrar, porque si no, perdemos la base esencial, que es la independencia de la asesoría, que es central para la credibilidad y la autoridad de la ciencia. La pluralidad, porque hay diferentes formas de asesoramiento, diferentes disciplinas y pluralidad de asesores, lo que implica que no hay una postura que es científicamente válida, siempre habrá varios. La transparencia de las decisiones y de la fiabilidad de los procesos de decisión se logra hacerlos públicos y no dejarlos sin presentarlos también
al sector científico para que puedan ser revisados. Y al mismo tiempo lograr ahí también la posibilidad deliberativa más allá de los centros de decisión. Entonces aquí tienen todos los elementos necesarios que se necesitan. No voy a tener que revisarlos con ustedes otra vez porque está claro que ya se mencionaron. Y las precondiciones para una asesoría científica exitosa es justamente la capacidad del asesor para leer los problemas del momento o del futuro, el instinto para elegir a lo mejor el momento adecuado para lanzar una propuesta, la sensibilidad por las necesidades del destinatario y la comprensión de la lógica propia del proceso político. A veces estas partes se escapan a nuestro alcance y eso hay que reconocerlo muy claramente. Requisitos de calidad, esencialmente la robustez epistémica, que sea fiable, que sea útil la asesoría, pero al mismo tiempo reconozca los límites de la certidumbre y las condiciones de contexto que están presentes, la robustez social, en tanto que sea capaz de generar una aceptación social, y la robustez política en cuanto a la aporta a la capacidad de decisión de la política en estos términos. Los problemas que tenemos, asesoría de las ciencias sociales, etcétera, aporta a veces poco a la resolución de ciertos problemas. Lo hace más complejo todavía. No le gusta eso a los políticos. Cuando uno viene a decir, hay este factor y el tercer y el cuarto factor que hay que considerar. Pero es parte de nuestra tarea. A veces la complejización de las condiciones de la decisión política es también parte de la asesoría política. Hay problemas técnicos, ya lo mencionamos, horizontes temporales, cuestiones de la confidencialidad, el papel de los medios. Y hay problemas de traducción porque ciertos accesos metodológicos de la ciencia son muy difíciles de comprender para la decisión política. Y últimamente también hay que ver cuáles son los elementos de la autoconcepción del científico frente a las expectativas. Retos a la actualidad. Cuando las tendencias populistas ganan terreno, la evidencia, el conocimiento basado en la investigación ya no se basa, ya no se considera la mejor base para la toma de decisiones y tenemos el debate sobre los hechos alternativas. Cierta arrogancia intelectual que no da buenos resultados cuando alguien se considera el super asesor. La creciente presión sobre las instituciones científicas a comprometerse con el poder en funciones, lo vemos actualmente muy claramente en Estados Unidos, y la perspectiva que es muy deseada para superar la asesoría política reactiva. Resumen. La asesoría política es un proceso en el cual se proporciona información, pero la decisión final debe mantenerse en el ámbito político. Puede jugar una función importante con nuevas perspectivas que se presenten y con la capacidad de lograr hacer entrar nuevas posiciones en la toma de decisiones. Debe prevenirse para solamente legitimar decisiones, sino presentar la complejidad. Y es un proceso interactivo que no mencionamos ya mucho, y la utilidad depende de que sean sólidos los elementos que se proponen. Finalmente, aquí les puse algunos textos en alemán y no en alemán sobre el tema si tienen interés de profundizar sobre esto. Muchas gracias por su atención.
Gracias, doctor Mayholt, por compartir su amplia experiencia y por dejarnos en este espacio reflexionando mucho. Creo que acá, pues, además nos quedan muchas inquietudes frente a diferentes conceptos. Usted nos plantea estos retos que se tienen, estas también principios que tienen que quedar clarísimos para que una asesoría política sea sana. Y creo que un poco también las preguntas que nos han llegado del público, algunas están orientadas a este sentido. Entonces, voy a empezar con esta pregunta que nos hace alguien en el chat y es cómo conservar la sana distancia de esta toma de decisiones, o sea, cómo los investigadores llegan hasta el punto de entregar sus datos, lo que han venido analizando a lo largo de sus investigaciones, pero hasta qué punto llegan y cómo mantienen la sana distancia. Sí, eso es un tema eterno, ¿no? Porque todos sabemos que el poder es muy tentador, ¿no? Demostrarse con los ministros, ser consultado e invitado y la prensa pregunta, etcétera. Entonces, todos somos humanos y todos somos vulnerables en este sentido. Pero a lo mejor puedo contestar con una pequeña anécdota práctica. Uno de los ex jefes del think tank donde he trabajado en los tiempos de Helmut Kohl, cuando era canciller, siempre salía a los medios diciendo: yo soy el jefe asesor del canciller federal. Y en el momento que él utilizaba este concepto, terminó de ser el asesor. Porque cualquier político no quiere que el público piense que él no sea el tomador de decisión, sino algún científico que se autonombra como jefe asesor, ¿no? Entonces, este es el punto, ¿no? Es decir, si uno no respeta y tiene muy claro en la cabeza que el acercamiento demasiado cercano al poder rompe la autoridad de la ciencia y se convierte en una carrera personal política. Puede ser que uno lo quiera hacer, ¿no? Es otra cosa. Pero entonces deja uno de ser un asesor independiente que también, como le dije en esta frase inglesa, ya no puede tan fácilmente hablar la verdad al poder, porque la verdad es incómoda y no corresponde siempre a lo que el político desea, como legitimar su propia postura. Entonces, esto es un esfuerzo de ética personal, ética profesional, pero también de revisión en la misma institución. Que el colega diga: mira, te estás excediendo algo demasiado, ¿sí? ¿Realmente es esto lo que estás proponiendo, así demostrable con tu propia investigación, o es tu opinión personal? Entonces, ya no aparezcas como asesor científico, sino asesor personal político, ¿ya? Y la ciencia ahí tiene sus instrumentos de autocontrol, del peer review, para decir muy claro hasta aquí es ciencia y ahí empieza tu interés personal político propio. Gracias, sí, justo pensaba que la ética profesional toma ahí un rol muy fuerte y pues también como personas y como instituciones tenemos que ser muy cuidadosos con estos temas porque ahí también hablaban de cómo pues hay incertidumbre, usted mencionaba la incertidumbre, pero también lo que sucede en términos de fake news, entonces cómo mantenerse uno muy en la investigación. Entonces, muchas gracias por su respuesta. Y otra que se conectan también a otras preguntas que han hecho eh, de manera práctica y desde su experiencia como científico y como asesor,
político-científico. Sí, acá hay muchos investigadores acompañándonos el día de hoy, entonces si tienen resultados de algo que piensan que son relevantes, ¿cómo hacer que los escuchen? ¿Qué tienen que hacer para dar como ese primer paso y pues desde su experiencia, qué recomendación les daría? Bueno, desde la experiencia alemana, pero también la que haya tenido en países latinoamericanos, el punto clave es la mejor asesoría científica no se hace con el ministro, no con el viceministro tampoco, sino con los asesores que preparan los documentos, o las hojas para los ministros y viceministros. Entonces, este nivel de los asesores, de los responsables de departamentos, esto es muy esencial. También los asesores parlamentarios, es decir, no lo más visible del proceso político. Entonces, los que están en la cúpula son los mejores porque no tienen tiempo, no tienen capacidad de ir resolviéndose en un debate con científicos, sino que tiene que ir a un nivel intermedio donde la incidencia de la asesoría es mucho mayor y donde también en estos departamentos, jefes de departamentos, uno encuentra muchas veces gente que, pues, que ha tenido su propio ejercicio científico y es capaz y interesado en llevar adelante un debate sobre cierto tema en términos científicos, ¿ya? No solamente en términos políticos. Entonces, aspirar a que el ministro me llame o el viceministro me invite, creo que es el nivel de expectativa equivocado, sino más bien a los que son operativamente responsables, preparan decisiones. Esto es el nivel donde uno puede tener mayor capacidad de incidencia, también con temas que no son de agenda, que son temas de futuro, que son investigaciones nuevas que logren poner nuevas vías, etcétera. Entonces, un político está en otro lado, para decirlo así, y es muy difícil de que le escuche a uno. Bueno, para finalizar tenemos otras preguntas, pero lastimosamente por tiempo no vamos a poder resolverlas todas, pero quisiera finalizar con otra pregunta que se repitió y bueno, el tema de asesoría política es un tema de investigación en sí. ¿Tiene recomendaciones para las personas que quieran formarse en este campo, que quieran de manera interdisciplinaria y transversal a sus campos de acción, pues tener como sí, más formación e información práctica para sus investigaciones a este nivel de asesoría política? Finalizar con una recomendación ya para ir cerrando esta sesión. Sí, estamos muy claros que hay diferentes culturas y tradiciones en la asesoría política. Por eso yo traté de enfocarlo en experiencias de Alemania. Tenemos en América Latina sistemas presidencialistas, lo que cambia lógicamente las cosas. También el federalismo que hay en Alemania es otra precondición para que haya mayor diversidad de actores políticos, ¿no? Pero por el otro lado, estamos muy claros que en Europa, en Estados Unidos, una tradición muy amplia de análisis de lo que es asesoría política científica y también otras tradiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, el intercambio entre los que una vez fueron tomadores de decisión en puestos de responsabilidad, que cruzan otra vez a los think tanks para esperar su turno, que su partido pueda recuperar fuerzas y después ingresan otra vez en la administración, es mucho más amplia que en comparación con Alemania, ¿no? Pero esta perspectiva de la asesoría política lo encuentran en algunos de los
indicaciones bibliográficas que tengo al final de la presentación y también en los debates en los diferentes niveles nacionales. Muchas gracias, doctor Mayholt, por su tiempo, por su generosidad en conocimiento y por compartirnos hoy su experiencia personal también. Gracias a cada uno de ustedes por su interés y participación activa en esta segunda sesión de nuestra serie de conferencias virtuales. Queremos extenderles una invitación especial a la última sesión de este ciclo, así que tomen nota, ya les va a aparecer en un momento la información, pero entonces se las dejo acá, lunes 15 de septiembre a las 10 de la mañana, esta vez no será el martes como hemos venido estas últimas 2 semanas, sino lunes 15 de septiembre, 10 de la mañana. Contaremos con la presencia del doctor Tim Flink de la Asociación Alemana de Empresas Farmacéuticas Basadas en Investigación y uno de los autores y expertos más destacados en el área de diplomacia científica de la actualidad, quien nos compartirá su experiencia sobre cómo funciona la comunicación científica en el contexto de la diplomacia científica y en el Parlamento alemán Bundestag, y pueden encontrar el enlace de inscripción en la página del DAAD, www.daad.co, en la sección ¿Quiénes somos? Ahí está, en la sección Eventos y charlas programadas, y esperamos contar con su presencia en esta última sesión y continuar este valioso intercambio sobre la comunicación científica. Muchas gracias y feliz resto de día.